Al terminar este audio, no habrás aprendido a pensar positivo. Habrás descubierto el mecanismo exacto que usaban emperadores romanos, generales samuráis y sacerdotes egipcios para construir dentro de sí mismos una fortaleza mental tan sólida que el mundo exterior no tenía otra opción que reorganizarse a su alrededor. No te prometo magia, te prometo algo más peligroso, el plano arquitectónico de tu propia voluntad y las herramientas para reconstruirla piedra por piedra. Cuando despiertes mañana, la voz dentro de tu cabeza ya no será la misma. Prólogo: el pergamino quemado de Nicómaco. Hay una pregunta que te persigue. Quizás no la has formulado con palabras, pero la sientes como una grieta en el centro del pecho. Es esa sensación de que deberías ser capaz de más, de que tu voluntad, esa fuerza que alguna vez sentiste invencible, se ha convertido en algo frágil, inconstante, algo que se quiebra ante la primera resistencia del mundo. Te han dicho que pienses positivo, que visualices tus metas, que repitas afirmaciones frente al espejo. Y lo has intentado. Por supuesto que lo has intentado, pero en el fondo sabes que hay algo hueco en esas instrucciones, algo incompleto, como si te hubieran entregado las piezas de un mecanismo antiguo sin el plano para ensamblarlo. Lo que vas a escuchar en la próxima hora no es otro consejo de autoayuda, es un plano, el plano original, el mismo que usaron emperadores para gobernar imperios desde una tienda de campaña en territorio enemigo, el mismo que permitió a esclavos torturados convertirse en consejeros de reyes, el mismo que generales grababan en su mente la noche antes de batallas que sabían imposibles. En el año 48, antes de nuestra era, un bibliotecario llamado Nicómaco trabajaba en los archivos más profundos de Alejandría. Su labor no era catalogar los textos famosos que todo el mundo conocía. Su labor era otra: clasificar los manuscritos que nunca debían salir de aquellas paredes. Los textos sobre lo que los sacerdotes egipcios llamaban la construcción del Ka interior. Los pergaminos donde filósofos griegos habían codificado técnicas para lo que solo podemos traducir como arquitectura del alma. Nicómaco era un hombre metódico, obsesivo, y cuando los rumores de inestabilidad política comenzaron a circular, cuando el olor a humo empezó a filtrarse entre las columnas de la biblioteca, hizo algo que cambiaría el curso de la historia invisible. Copió fragmentos. No los textos completos, no había tiempo, solo los fragmentos esenciales, los mecanismos centrales, las llaves. Esos fragmentos desaparecieron durante siglos, pero no se perdieron, resurgieron en lugares inesperados. En las meditaciones de un emperador romano que escribía para sí mismo durante campañas militares. En los rituales de guerreros japoneses que se preparaban para la muerte cada amanecer. En las prácticas de monjes que descubrieron cómo reconfigurar el dolor en poder. Capítulo 1. El espejo del faraón. En 1922, cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, el mundo quedó hipnotizado por el oro, por las máscaras, por el brillo de un tesoro intacto durante 3000 años. Pero Carter era un hombre paciente, y mientras los periódicos celebraban la riqueza material, él pasaba noches enteras descifrando algo que le parecía mucho más valioso. Los textos en las paredes, las instrucciones. Había una cámara menor, alejada del sarcófago principal, que los primeros informes apenas mencionaron. En sus paredes, jeroglíficos detallaban un ritual que el faraón debía realizar cada amanecer. No era una oración a los dioses, no era un sacrificio, era algo que los egiptólogos tardaron décadas en comprender correctamente. El ritual se llamaba Sebayet Enka, la instrucción del doble interior. Según estos textos, cada ser humano posee un Ka,
una especie de gemelo invisible que habita dentro del cuerpo físico. Pero aquí está lo que los sacerdotes egipcios entendieron y que nosotros hemos olvidado. El Ka no es fijo. El Ka puede ser moldeado, instruido, reconstruido cada mañana como un escultor trabaja la arcilla fresca. El ritual era específico. Antes de que la primera luz tocara el horizonte, el faraón debía situarse frente a una superficie reflectante, no para observar su rostro, sino para hablarle. Y no con peticiones vagas o esperanzas difusas, con declaraciones, con decretos. El faraón no pedía ser fuerte ese día. El faraón declaraba su fuerza como un hecho consumado, no suplicaba claridad mental. Pronunciaba su claridad como quien lee un decreto grabado en piedra. La diferencia parece sutil, pero es la diferencia entre un mendigo y un arquitecto. Los sacerdotes que entrenaban al faraón desde la infancia comprendían algo que la neurociencia moderna solo ha comenzado a articular en las últimas décadas. El cerebro humano no distingue con claridad entre lo que imaginas con suficiente intensidad y lo que experimentas en el mundo físico. Las mismas regiones se activan, los mismos neurotransmisores se liberan, las mismas conexiones se fortalecen. Cuando el faraón se declaraba a sí mismo poderoso, sereno, invencible, no estaba mintiendo a su reflejo. Estaba literalmente construyendo las autopistas neuronales que harían esas cualidades más accesibles durante el día. Estaba, en términos que los sacerdotes hubieran reconocido, vistiendo su Ka con los atributos que necesitaba portar. Pero había un elemento más, uno que los textos enfatizaban con insistencia casi obsesiva. El ritual no funcionaba si se realizaba con duda. La declaración debía pronunciarse con lo que los jeroglíficos describían como voz de piedra, no la voz de quien espera, la voz de quien ya sabe. Hay un abismo entre afirmar algo esperando que se vuelva verdad y afirmar algo porque has decidido que ya lo es. Los egipcios no creían en la manifestación mágica, creían en la ingeniería de la certeza interna. Comprendían que un líder que duda de sí mismo transmite esa duda en cada gesto, en cada decisión, en cada palabra. Y que un líder que ha instalado certeza en su interior la irradia sin esfuerzo, como el sol irradia calor sin decidir hacerlo. El faraón no se convertía en poderoso por repetir palabras. Se convertía en poderoso porque cada mañana reconstruía los cimientos de su identidad antes de que el mundo tuviera oportunidad de erosionarlos. Era arquitectura preventiva, fortificación interior antes de la batalla exterior. Y lo fascinante es esto: 3000 años después, investigadores estudiando el efecto del diálogo interno en atletas de élite llegaron exactamente a la misma conclusión. No por buscar sabiduría antigua, sino por accidente. Descubrieron que los competidores que usaban declaraciones en segunda persona, hablándose a sí mismos como si fueran otro, activaban respuestas fisiológicas de mayor control emocional que quienes usaban primera persona. Estaban, sin saberlo, recreando la dinámica del faraón frente al espejo, hablándole a su Ka, instruyendo a su doble interior. Los sacerdotes de Luxor esbozarían una sonrisa si pudieran ver nuestros laboratorios modernos confirmando lo que ellos codificaron en piedra hace milenios. Pero el ritual del amanecer era solo el primer paso, la primera piedra de una arquitectura mucho más elaborada, porque los egipcios entendían que construir no es suficiente, también hay que defender. Y para defender la fortaleza interior necesitaban otra tecnología, una que encontraríamos siglos después en las tiendas de campaña de un emperador romano que libraba dos guerras simultáneas. Una contra los bárbaros en las fronteras, y otra, mucho más feroz, contra los demonios de su propia mente. Capítulo 2. Marco Aurelio y la guerra interior.
Imagina una tienda de campaña en el frío brutal de la frontera danubiana. Afuera, el viento arrastra nieve y ceniza. Los soldados duermen inquietos, sabiendo que al amanecer la batalla podría reclamarlos. Y en el centro de ese campamento, un hombre de rostro cansado escribe bajo la luz de una lámpara de aceite. No es un general cualquiera, es el hombre más poderoso del mundo conocido, Marco Aurelio, emperador de Roma. Pero lo que escribe esa noche no son órdenes militares, no son cartas al Senado, no son estrategias de combate, son instrucciones, instrucciones para sí mismo, regaños, recordatorios, decretos dirigidos a su propia mente. Hoy te enfrentarás a personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas. Así escribía, pero tú no puedes ser herido por ellos, porque ninguno puede implicarte en nada degradante. Lo que el mundo conoce como Meditaciones de Marco Aurelio fue concebido como algo profundamente privado. Nunca fue escrito para ser publicado. Eran notas de campo en una guerra que nadie más podía ver. La guerra por el control de su propia arquitectura interna. Marco Aurelio gobernaba un imperio que se desmoronaba. Plagas diezmaban poblaciones enteras. Generales traicionaban. Filósofos conspiraban. Y en medio de ese caos, este hombre encontró tiempo cada noche para algo que consideraba más urgente que cualquier decreto imperial: reprogramar su mente antes de que el día siguiente intentara desmantelarla. Leamos entre líneas lo que realmente estaba haciendo. Cada entrada de las meditaciones sigue un patrón que los psicólogos modernos reconocerían inmediatamente. Primero, la anticipación del obstáculo. Marco no esperaba a que algo malo ocurriera para reaccionar. Visualizaba la dificultad antes de encontrarla. Nombraba a los enemigos internos, la ira, la impaciencia, el miedo al dolor, antes de que pudieran emboscarlo. Segundo, la reformulación. No decía esto, no debería pasarme. Decía esto es parte de la naturaleza de las cosas, y mi tarea no es lamentarme, sino responder con excelencia. Cambiaba el marco interpretativo antes de que los eventos tuvieran oportunidad de imponérselo. Tercero, el decreto de identidad. No escribía espero ser paciente mañana. Escribía eres un ser racional y tu naturaleza es la calma. No era una aspiración. Era una afirmación de lo que consideraba su verdadera esencia, una esencia que debía recordar activamente porque el mundo conspiraba para hacerle olvidar. La ciencia contemporánea ha tropezado con la eficacia de esta técnica por caminos completamente diferentes. Investigadores que estudian la regulación emocional descubrieron que las personas que practican lo que llaman reevaluación cognitiva anticipatoria muestran menor activación de la amígdala, menor liberación de cortisol y mayor actividad en la corteza prefrontal cuando finalmente enfrentan situaciones estresantes. En términos menos técnicos, quienes ensayan mentalmente las dificultades y preparan sus respuestas de antemano, literalmente cambian cómo su cerebro procesa esas dificultades cuando llegan. Marco Aurelio no tenía escáneres cerebrales, tenía algo mejor. Tenía la urgencia de un hombre que sabía que cada día podía ser el último y que negarse a preparar su mente era una forma de suicidio lento. Hay un pasaje en las meditaciones que siempre me ha parecido el más revelador. Al amanecer, escribe Marco, cuando te cueste levantarte, ten presente este pensamiento: despierto para cumplir mi función como ser humano. Observa la estructura. No es motivación. No es entusiasmo, es recordatorio de propósito. Marco no esperaba sentir ganas de levantarse. Esperaba resistencia y había preparado de antemano el argumento que usaría contra su propia pereza. Había prescrito el guión de esa batalla interior para no tener que improvisarlo en el momento de debilidad.
Esto es lo que separa a los arquitectos del poder de quienes simplemente desean ser fuertes. Los arquitectos no confían en su fuerza de voluntad del momento. Construyen sistemas, rituales, protocolos de respuesta automática que funcionan precisamente cuando la voluntad consciente ha sido debilitada por el cansancio, el miedo o la tentación. Marco Aurelio cada noche instalaba estos protocolos en su mente. Cada mañana los activaba. Y durante el día, cuando los eventos intentaban desestabilizarlo, esos protocolos respondían antes de que él tuviera que decidir conscientemente. El general estoico no luchaba cada batalla en tiempo real. Había ganado la mayoría de ellas la noche anterior, solo en su tienda, escribiendo órdenes para su general interior. Pero queda una pregunta sin responder. Marco Aurelio escribía, reflexionaba, argumentaba consigo mismo. Su método era verbal, intelectual, filosófico. Funcionaba brillantemente para él. Pero hay otra tradición nacida en tierras muy diferentes que descubrió que las palabras no eran suficientes, que para ciertos tipos de batallas la mente necesita algo más que argumentos, necesita silencio, y en ese silencio algo que solo puede describirse como instalación directa de estados. Para entender esto, debemos viajar a un dojo en el Japón feudal y sentarnos junto a guerreros que se preparaban no para ganar, sino para morir correctamente. Capítulo 3. El mokuso del guerrero. Sientes el frío de la madera bajo tus rodillas. El tatami huele a paja antigua y a algo más, algo metálico. Quizás es el acero de las katanas alineadas en la pared. Quizás es otra cosa. A tu alrededor, una docena de hombres respiran con una lentitud que parece imposible. No meditan como los monjes en los templos. No buscan paz ni iluminación. Buscan algo mucho más inmediato. Buscan el estado exacto desde el cual podrían matar o morir en los próximos minutos sin que el temblor de sus manos los traicione. La voz del sensei corta el silencio. Una sola palabra. Mokuso. Y todo cambia. El mokuso no era meditación en el sentido que Occidente entiende esa palabra. No era relajación, no era vaciamiento mental. Era algo que solo puede describirse como programación de combate. Los samuráis lo practicaban antes de cada entrenamiento, antes de cada duelo, antes de cada batalla. Y lo que hacían durante esos minutos de aparente quietud era radicalmente diferente de sentarse a no pensar en nada. Primero venía lo que llamaban el espejo del agua quieta. El guerrero debía visualizar su mente como la superficie de un estanque en calma perfecta. Cualquier pensamiento que surgiera, cualquier emoción, era observado como una ondulación en esa superficie, no rechazado, no suprimido, solo observado hasta que la ondulación se disolvía naturalmente. Pero esto era solo la limpieza del terreno, la preparación del lienzo. Lo que venía después era lo verdaderamente extraordinario. Una vez que la superficie estaba quieta, el guerrero comenzaba a instalarse a sí mismo en el cuerpo que necesitaría ser. No imaginaba la victoria de forma abstracta, visualizaba sus propios movimientos con una precisión absoluta. Sentía el peso de la katana en sus manos antes de tocarla. Experimentaba la tensión exacta en sus hombros. Notaba cómo sus pies se plantaban en la tierra con la estabilidad de raíces antiguas. No era fantasía, era ensayo kinestésico. Y la diferencia es crucial. La fantasía flota, el ensayo kinestésico habita el cuerpo. Los samuráis no soñaban despiertos con ser grandes guerreros. Se convertían en grandes guerreros durante el mokuso y luego simplemente permitían que ese guerrero interior se manifestara cuando empuñaban la espada real. Lo fascinante es que la neurociencia moderna ha validado este proceso
con una precisión que habría maravillado a los antiguos maestros. Cuando un atleta visualiza un movimiento con suficiente detalle sensorial, las mismas regiones motoras del cerebro se activan que cuando ejecuta ese movimiento físicamente. Las conexiones neuronales se fortalecen. Los patrones se graban. El cuerpo aprende sin moverse. Pero hay un matiz que los investigadores tardaron en comprender y que los samuráis conocían intuitivamente. La visualización solo funciona si incluye la sensación interna. No basta con ver el movimiento desde fuera, como si observaras a otro ejecutarlo. Debes sentirlo desde dentro. La tensión muscular, el ritmo de tu respiración, el peso del acero cortando el aire. Los guerreros llamaban a esto habitar el cuerpo del combate antes del combate. Y había algo más, algo que los textos mencionan con una insistencia casi incómoda. El mokusō debía incluir la muerte, no el miedo a la muerte, la aceptación completa de la muerte. El samurái, durante esos minutos de silencio, se visualizaba muriendo, no como pesadilla, como posibilidad aceptada. Respiraba la muerte, la integraba, y algo extraordinario ocurría en ese proceso. Al aceptar completamente el peor resultado posible, el miedo perdía su poder paralizante. El guerrero entraba en combate liberado del peso de proteger su propia vida a toda costa, y esa liberación, paradójicamente, lo hacía más letal, más fluido, más presente. Morir antes de la batalla para pelear sin miedo a morir. Esta era la alquimia del mokusō. Los samuráis habían descubierto algo que la psicología del rendimiento extremo confirmaría siglos después. El miedo no se elimina enfrentándolo con valentía. El miedo se disuelve atravesándolo mentalmente hasta el otro lado, hasta el punto donde lo peor ya ha ocurrido en tu imaginación, y descubres que incluso ahí existe una versión de ti capaz de actuar con propósito. Cuando finalmente empuñaban la katana real, no llevaban solo su entrenamiento físico. Llevaban cientos de batallas ya libradas en el silencio de su mente. Llevaban muertes ya mueras y trascendidas. Llevaban un cuerpo que había ensayado cada movimiento tantas veces internamente que ejecutarlo era simplemente permitir que ocurriera lo que ya había ocurrido. El mokusō era tecnología de instalación de estados y era devastadoramente efectivo. Pero incluso los samuráis aprendieron de tradiciones anteriores. Su técnica del espejo de agua quieta tiene raíces que se extienden mucho más atrás, hacia una cultura que dominó el arte de usar la incertidumbre como herramienta de poder. Porque hay otra forma de programar la certeza interior, no construyéndola tú mismo, piedra por piedra, sino recibiéndola de una fuente que tu mente no puede cuestionar. Los griegos antiguos entendieron esto y construyeron tecnología psicológica alrededor de ello, templos enteros diseñados para un solo propósito: instalar certeza en hombres que estaban a punto de cambiar el curso de la historia. Capítulo 4. El oráculo como tecnología. Hay un error que cometen casi todos los historiadores modernos cuando hablan de los oráculos griegos. Asumen que los antiguos eran ingenuos, que genuinamente creían que una sacerdotisa en trance recibía mensajes directos de Apolo, que los generales y reyes que viajaban durante semanas para consultar a la Pitia en Delfos eran víctimas de superstición primitiva. Esta lectura subestima profundamente la sofisticación psicológica del mundo antiguo. Consideremos por un momento la inversión que representaba una consulta oracular. Un rey o general no simplemente se presentaba en Delfos y pedía una audiencia. El proceso comenzaba meses antes. Había que enviar emisarios para anunciar la visita, preparar ofrendas costosas, a menudo tesoros de guerra o tributos de ciudades enteras, coordinar la fecha con el calendario sagrado, pues la Pitia solo profetizaba ciertos días del mes.
Y luego estaba el viaje mismo, a través de territorios hostiles, montañas escarpadas, dejando atrás el ejército o el reino que requería atención constante. Ningún líder competente habría invertido semejantes recursos en mera superstición. Estos hombres eran supervivientes de conspiraciones palaciegas, veteranos de campañas brutales, maestros en el arte de leer las intenciones ocultas de aliados y enemigos. No eran ingenuos, eran quizás los seres humanos menos ingenuos de su época. Entonces, ¿qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Alejandro Magno consultó el oráculo de Sigua antes de invadir Persia, pero Alejandro no era un hombre dado a la credulidad mística. Era un estratega frío, un calculador despiadado, un alumno de Aristóteles, el padre del pensamiento racional sistemático. Había pasado su adolescencia analizando textos de lógica y retórica bajo la tutela del filósofo más riguroso de la antigüedad. Conocía los argumentos contra la adivinación. Sabía distinguir entre correlación y causalidad. Entonces, ¿por qué un hombre así cruzaría el desierto para escuchar a un sacerdote en trance? Porque Alejandro entendía algo que la psicología moderna llama el efecto de la profecía autocumplida, aunque él jamás habría usado ese nombre. Para comprender esto, debemos adentrarnos en la mecánica de la duda. Y no la duda filosófica abstracta, sino la duda práctica que corroe las entrañas de quien está a punto de apostar todo lo que tiene, incluida su vida, en una empresa cuyo resultado es incierto. Observemos el mecanismo con precisión clínica. Un líder está a punto de emprender una campaña imposible. Internamente, alberga dudas. Es humano. Todos albergan dudas. Pero esas dudas, si permanecen, se filtrarán en cada decisión. No de manera dramática, de manera sutil. En la pausa de medio segundo antes de dar una orden. En el tono de voz que transmite vacilación, aunque las palabras digan certeza. En la mirada que busca confirmación en los subordinados, en lugar de ofrecerla. Los generales bajo su mando percibirán estas señales. No conscientemente quizás, pero sus cerebros están calibrados por millones de años de evolución para detectar debilidad en el líder del grupo. Y cuando la detectan, algo cambia en ellos. La confianza ciega que necesita un ejército para funcionar como un solo organismo comienza a fracturarse. Las órdenes empiezan a cuestionarse, primero en susurros, luego abiertamente. Las alternativas empiezan a parecer más atractivas que la lealtad. Y el enemigo, observando desde el otro lado del campo de batalla, percibirá lo mismo. La duda interior se convierte en vulnerabilidad exterior. Los espías reportarán que el rey parece indeciso. Los estrategas enemigos ajustarán sus planes para explotar esa grieta. Lo que comenzó como una sombra en la mente del líder se habrá convertido en una debilidad objetiva en el mundo real. La duda interior es veneno lento para el poder. No mata inmediatamente, erosiona. Ahora ese mismo líder consulta un oráculo, viaja, pero no viaja como turista, viaja como peregrino. Y la diferencia es crucial, el viaje mismo es parte de la tecnología. Cada día de marcha hacia el santuario es un día de alejamiento de las preocupaciones cotidianas. Las decisiones urgentes quedan atrás. Los consejeros con sus opiniones contradictorias quedan atrás. El líder se encuentra, quizás por primera vez en meses o años, solo consigo mismo, caminando hacia algo en lugar de huyendo de algo. Y ese movimiento hacia esa direccionalidad del peregrinaje ya comienza a reorganizar su arquitectura interna. Luego vienen los rituales de purificación, ayunos que vacían el cuerpo y, con él, aclaran la mente. Baños ceremoniales que marcan una separación entre el yo cotidiano y el yo que está a punto de recibir revelación. Abstinencias que generan un estado alterado sutil, pero real.
Los sacerdotes que administraban estos templos no eran charlatanes improvisados, eran herederos de tradiciones que habían refinado estas técnicas durante generaciones, observando qué funcionaba y qué no, ajustando los protocolos con una precisión que hoy llamaríamos experimental. Después, la espera en cámaras oscuras llenas de incienso. Horas de oscuridad y aroma denso, donde el sentido del tiempo se distorsiona y los límites del yo comienzan a volverse porosos. Los neurocientíficos modernos saben que la privación sensorial, combinada con ciertos compuestos aromáticos, puede inducir estados de alta sugestionabilidad. Los sacerdotes antiguos lo sabían también, aunque lo explicaban en otros términos. Finalmente, el encuentro con la Pitia. Una mujer sentada sobre una grieta en la tierra de donde emanaban vapores, hablando en versos crípticos con voz que no parecía enteramente suya. Los estudios geológicos modernos han confirmado que el sitio de Delfos efectivamente libera gases que pueden inducir estados alterados de conciencia. Pero eso no desmiente el mecanismo psicológico. Lo confirma. Todo estaba diseñado para una sola cosa: hacer que el mensaje recibido se sintiera como venido de más allá. Y ese mensaje, envuelto en misterio, interpretado correctamente por los sacerdotes que servían de intermediarios, le dice al líder que los dioses favorecen su empresa. ¿Qué ocurre en su mente? La fuente de la certeza ya no es él mismo, es algo externo, algo que no puede cuestionar sin cuestionar el orden cósmico entero, y el cerebro humano, maravillosamente diseñado para la supervivencia, abraza esa certeza con alivio. Las dudas no desaparecen por argumentación, no se resuelven mediante análisis lógico, desaparecen porque una autoridad superior las ha declarado irrelevantes. Este es el punto donde debemos detenernos y observar algo extraordinario sobre la arquitectura de la mente humana. Cuando fabricamos nuestras propias certezas, una parte de nosotros siempre sabe que somos nosotros quienes las fabricamos. Es como hacerse cosquillas a uno mismo. El cerebro anticipa la sensación y la neutraliza. Podemos repetirnos 1000 veces que somos capaces, que triunfaremos, que las circunstancias nos favorecen, pero en algún rincón de la mente una voz susurra: eso lo estás diciendo tú, y tú tienes motivos para engañarte. Pero cuando la certeza viene de fuera, especialmente de una fuente revestida de autoridad cósmica, esa voz crítica se silencia. No porque seamos irracionales, sino porque el cerebro está diseñado para conservar energía cognitiva. Cuestionar absolutamente todo es agotador e imposible. Necesitamos fuentes de certeza que podamos aceptar sin cuestionamiento perpetuo. Y cuando encontramos una, cuando el ritual y el contexto y la tradición conspiran para presentarnos una verdad envuelta en autoridad sagrada, algo en nosotros se relaja y dice: bien, esto es sólido, puedo apoyarme aquí. Alejandro no necesitaba que el oráculo fuera real, necesitaba que el oráculo instalara certeza, y funcionaba. Plutarco cuenta que después de visitar Sigua, Alejandro cambió, no físicamente, no estratégicamente. No recibió información nueva sobre el terreno persa ni sobre las debilidades del ejército enemigo, pero algo en su porte, en su mirada, en la absolutidad de sus decisiones, se solidificó. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible y ahora lo hubiera depositado en el suelo del templo. Sus hombres lo percibieron, y esa percepción se convirtió en confianza contagiosa. Los mismos generales que habían albergado reservas ahora las abandonaban. No porque Alejandro argumentara mejor o presentara evidencia nueva, sino porque algo en él transmitía una certeza que no podía fingirse. Y esa certeza era real, aunque su fuente fuera, en términos objetivos, nada más que humo, vapores y palabras ambiguas.
Ejércitos enteros lucharon mejor porque su líder había eliminado la duda de su arquitectura interna. La batalla se ganaba parcialmente antes de comenzar, en la transformación invisible que había ocurrido en las cámaras oscuras de un templo en el desierto. El oráculo era tecnología de instalación de certeza mediante autoridad externa. Pero detengámonos aquí para examinar algo aún más profundo. Los griegos que diseñaron estos sistemas no eran ignorantes de su propia psicología. Tenemos evidencia de que al menos algunos de ellos comprendían perfectamente lo que estaban haciendo. Platón, escribiendo pocas generaciones antes de Alejandro, discutía abiertamente lo que él llamaba la mentira noble, ficciones útiles que el Estado debía propagar para mantener la cohesión social. Los filósofos debían conocer la verdad. El pueblo debía vivir en mitos funcionales. Esta distinción sugiere una comprensión sofisticada de cómo las creencias afectan el comportamiento independientemente de su verdad objetiva. Los sacerdotes de Delfos eran, a su manera, ingenieros sociales. Mantenían redes de información que abarcaban todo el mundo griego, recibían embajadores de cada ciudad-estado, comerciantes de cada ruta, espías de cada facción. Cuando pronunciaban sus profecías, no hablaban desde la ignorancia, hablaban desde un conocimiento acumulado que les permitía hacer predicciones sorprendentemente acertadas, envueltas en lenguaje lo suficientemente ambiguo para poder reclamar acierto en múltiples escenarios. Pero ese conocimiento era secundario. Lo primario era el efecto, y el efecto no dependía de la verdad de la profecía, sino de la certeza que instalaba. Y aquí está la parte que resuena con nosotros hoy. No necesitas creer en dioses griegos para usar este principio. El mecanismo funciona porque el cerebro humano responde diferente a certezas que vienen de fuera que a certezas autoimpuestas. Cuando intentas convencerte a ti mismo de algo, una parte de tu mente sabe que eres tú quien fabrica el argumento. Puede cuestionar, puede dudar del que duda, puede señalar tus motivos ocultos, tus sesgos, tu tendencia a creer lo que te conviene. Esta voz crítica es útil en muchos contextos. Te protege de engañarte demasiado, pero cuando necesitas actuar con certeza absoluta, esta voz se convierte en saboteadora. Pero cuando la certeza viene de una fuente que percibes como externa e incuestionable, esa parte crítica se desarma, no porque desaparezca, sino porque no tiene material con el que trabajar. No puede acusarte de fabricar la certeza si la certeza no viene de ti. Los antiguos construían templos para esto, generaban experiencias sensoriales abrumadoras, el humo que llenaba los pulmones y alteraba sutilmente la química cerebral, el incienso que evocaba asociaciones de lo sagrado programadas desde la infancia, las cámaras oscuras donde la ausencia de estímulos visuales amplificaba todos los demás sentidos. Los ayunos previos que generaban estados de claridad extraña mezclada con vulnerabilidad. Los cánticos repetitivos que inducían estados cuasi hipnóticos. Las máscaras y vestimentas que transformaban a sacerdotes comunes en canales de lo divino. Todo diseñado para desactivar la mente crítica y abrir la puerta a la implantación de creencias. Nosotros no tenemos oráculos, pero tenemos algo que los antiguos habrían reconocido inmediatamente como funcionalmente equivalente. Tenemos rituales personales. No los llamamos así, pero esos son. El café de la mañana bebido siempre en la misma taza. La música que escuchamos antes de una presentación importante. La ropa que elegimos para ocasiones donde necesitamos sentirnos poderosos. El lugar específico donde nos sentamos a pensar cuando enfrentamos decisiones difíciles. Cada una de estas prácticas, repetida con suficiente consistencia, adquiere peso ritual. Se convierte en señal que le dice al cerebro,
Ahora entramos en un estado diferente. Tenemos espacios sagrados que creamos con intención. No necesitan columnas de mármol ni vapores proféticos. Pueden ser una esquina del apartamento, un banco en un parque, una ruta de caminata que recorremos cuando necesitamos claridad. Lo sagrado no está en el espacio, sino en la intención con la que lo habitamos. Y cuando habitamos un espacio con intención sagrada suficientes veces, ese espacio comienza a devolvernos esa sacralidad automáticamente. Tenemos prácticas repetidas que, con el tiempo, adquieren peso de autoridad en nuestra psique. El diario que hemos mantenido durante años, cuyas páginas contienen versiones de nosotros que ya resolvieron problemas similares. La meditación que practicamos cada mañana, que se ha convertido en fuente de calma, que podemos invocar con solo cerrar los ojos de cierta manera. Los mantras, las afirmaciones, los recordatorios que hemos repetido tantas veces que han dejado de ser palabras y se han convertido en verdades sentidas. Y más importante aún, tenemos la capacidad de habitar temporalmente perspectivas más amplias que nuestra pequeña mente dudosa. Podemos consultar a nuestro yo futuro, que ya superó este desafío. Esta técnica, que los psicólogos llaman distanciamiento temporal, tiene efectos medibles en la toma de decisiones. Cuando le preguntas al yo de dentro de 10 años qué hacer con un problema actual, automáticamente accedes a una perspectiva más serena, más larga, menos atrapada en la urgencia del momento. Podemos invocar la sabiduría de mentores reales o imaginarios. Preguntarte qué haría en esta situación alguien que admiras no es escapismo. Es usar tu modelo mental de esa persona como fuente de certeza externa. Y ese modelo, aunque vive en tu mente, no se siente como fabricado por ti, porque está basado en alguien real cuya sabiduría has observado y admirado. Podemos crear fuentes de certeza que nuestra mente no puede desmontar tan fácilmente como desmonta nuestros propios argumentos. Un compromiso público. Una promesa hecha a alguien que respetamos. Un pacto firmado con nosotros mismos en un momento de claridad, para ser honrado en momentos de debilidad. Cada una de estas estructuras externaliza la certeza, la saca del terreno frágil de la voluntad momentánea y la deposita en algo más sólido. Alejandro no fue a Sigua buscando información, fue buscando transformación, y la obtuvo, no porque los dioses hablaran, sino porque el ritual funcionaba exactamente como estaba diseñado para funcionar. La tecnología del oráculo sigue disponible para quien entienda sus principios. No necesitas viajar a Grecia, no necesitas creer en Apolo. Solo necesitas comprender que tu mente está diseñada para abrazar certezas que vienen envueltas en autoridad externa, y que puedes diseñar fuentes de esa autoridad para ti mismo. La pregunta no es si la profecía era verdadera. La pregunta es si la certeza que instaló produjo resultados. Y la conquista del imperio más grande del mundo conocido sugiere que sí. Los dioses tal vez no existían, pero el mecanismo era devastadoramente real. El oráculo no le dio a Alejandro el poder de conquistar Persia, le dio algo más precioso, la capacidad de actuar como si la conquista fuera inevitable, y en el extraño juego de espejos que es el liderazgo humano, actuar como si algo fuera inevitable a menudo contribuye a hacerlo inevitable. Cuando el líder no duda, los seguidores no cuestionan. Cuando los seguidores no cuestionan, el ejército se mueve como un solo organismo. Cuando el ejército se mueve como un solo organismo, el enemigo percibe una fuerza que parece sobrenatural. Y cuando el enemigo percibe esa fuerza, comienza a dudar. Y cuando el enemigo duda, la mitad de la batalla ya está ganada. Todo esto, toda esta cascada de consecuencias reales en el mundo físico, comenzó con humo,
vapores y palabras ambiguas en una cámara oscura. Comenzó con tecnología psicológica que funcionaba precisamente porque nadie la reconocía como tecnología. Sin embargo, todo lo que hemos explorado hasta ahora asume una condición. Asume que puedes elegir tus circunstancias, que tienes libertad para crear rituales, consultar oráculos, preparar tu mente cada amanecer, que el mundo exterior coopera lo suficiente para darte espacio donde construir tu arquitectura interior. Pero ¿qué pasa cuando te roban todo? Cuando el mundo exterior decide aplastarte, cuando no tienes templos, ni espadas, ni ejércitos, cuando lo único que te queda es el espacio entre tus propios oídos. Para entender cómo funciona la arquitectura interna bajo presión máxima, debemos visitar una celda y conocer a un esclavo cuya pierna fue destrozada por su amo y que desde esa celda se convirtió en maestro de emperadores. Capítulo 5. La celda de Epicteto. Hay una historia que rara vez se cuenta sobre Epicteto, no la que aparece en los libros de filosofía, con sus citas elegantes sobre lo que está en nuestro control y lo que no. La otra historia, la que explica por qué esas citas tienen el peso que tienen, la que revela que las palabras más serenas de la filosofía occidental nacieron en el lugar menos sereno imaginable. Epicteto nació esclavo. Su nombre mismo significa adquirido. No era un nombre, era una etiqueta de propiedad. Como si en lugar de llamarte por quien eres, te llamaran por la transacción que te convirtió en objeto. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, le recordaban que no era persona, sino posesión, que su existencia comenzaba no con el nacimiento, sino con la compra. Pertenecía a Epafrodito, un liberto que había ascendido en la corte de Nerón y que, como muchos que han conocido la crueldad desde abajo, la ejercía sin remordimiento hacia quienes ahora estaban debajo de él. Epafrodito había sido esclavo él mismo. Conocía la humillación, el miedo, la impotencia, y cuando finalmente obtuvo poder, en lugar de usar ese conocimiento para la compasión, lo usó para la crueldad refinada. Sabía exactamente qué dolía más porque lo había experimentado en su propia carne. Era el tipo de amo que los esclavos temían más, uno que entendía perfectamente el sufrimiento porque lo había padecido y que ahora lo administraba con la precisión de un experto. Las fuentes antiguas mencionan algo que los filósofos modernos prefieren pasar por alto. Cuando citan a Epicteto en conferencias académicas o libros de autoayuda, rara vez mencionan el detalle físico que definió su vida. Epicteto cojeaba severamente. Algunas versiones dicen que nació con una deformidad. Es la versión cómoda, la que permite imaginar que su filosofía surgió de reflexión tranquila en jardines filosóficos. Pero otra tradición, preservada por Orígenes, cuenta algo diferente. Cuenta que Epafrodito, en un episodio de rabia o quizás de diversión sádica, torció la pierna de Epicteto hasta que el hueso cedió. No fue un accidente, no fue castigo por una falta específica, fue ejercicio de poder absoluto, la demostración de que el cuerpo del esclavo no le pertenecía, de que podía ser destruido por capricho, de que ninguna súplica ni resistencia cambiaría nada. Imagina la escena por un momento. Un hombre joven, probablemente adolescente, inmovilizado mientras su amo toma su pierna y comienza a girarla en un ángulo imposible. El dolor comenzando como advertencia y creciendo hasta convertirse en universo. Los tendones tensándose más allá de su límite, los huesos cediendo lentamente contra la fuerza implacable, y alrededor, probablemente, otros esclavos mirando, aprendiendo la lección que Epafrodito quería enseñar, que sus cuerpos no les pertenecían. Y aquí es donde la historia se convierte en algo más que biografía. Según esta tradición, mientras su pierna era destruida, Epicteto dijo con calma absoluta:
Vas a romperla. No fue un grito, no fue una súplica, no fue maldición ni lamento, fue observación, pura, serena, casi clínica observación. Y cuando el hueso finalmente se partió, cuando el crujido marcó el punto sin retorno, añadió: «Te dije que la romperías». Ningún grito, ninguna súplica, solo observación. Detengámonos en este momento, porque en él está contenida toda la filosofía que Epicteto desarrollaría después. En él está la semilla de todo lo que enseñaría a emperadores. Lo que Epicteto hizo en ese instante fue algo que parece imposible, pero que define la diferencia entre quien es destruido por las circunstancias y quien las trasciende. Se separó. No físicamente, porque físicamente estaba completamente atrapado. Se separó mentalmente. Creó una distancia entre el yo que observaba y el cuerpo que era torturado, y desde esa distancia pudo mirar lo que ocurría como si le estuviera ocurriendo a otro. Vas a romperla, no la súplica de la víctima, el pronóstico del observador. Epicteto había convertido su propia tortura en un experimento que estaba presenciando. Había salido del papel de objeto sufriente y había asumido el papel de testigo neutral. Esto no era estoicismo teórico. Esto era el laboratorio extremo donde se forjó una filosofía que dominaría a emperadores. Esto era la prueba de fuego que ningún filósofo de academia podría jamás replicar. Y la filosofía que emergió de ese fuego tenía una solidez que las filosofías de biblioteca nunca podrían igualar. Cuando años después Epicteto enseñara que debemos distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no, no hablaba desde la especulación. Hablaba desde la memoria de un momento en que esa distinción había sido su única posesión. Cuando todo lo demás le había sido arrebatado, incluso la integridad de su cuerpo, esa capacidad de elegir su respuesta había permanecido intacta, y esa era la piedra sobre la que construiría todo lo demás. Lo que Epicteto desarrolló en esa celda, en esos años de esclavitud y dolor, no fue resignación pasiva. Esta es la confusión más común sobre el estoicismo. Quienes lo conocen superficialmente creen que enseña a rendirse, a aceptar todo con pasividad bovina, a nunca luchar ni resistir. Nada más lejos de la verdad. Fue algo radicalmente diferente. Fue la tecnología del locus de control interno llevada a su expresión más pura. Para entender esto, debemos comprender qué significa realmente el locus de control. Los psicólogos modernos distinguen entre personas con locus de control externo, que creen que lo que les ocurre depende de fuerzas fuera de ellos, la suerte, el destino, las decisiones de otros, y personas con locus de control interno, que creen que ellos mismos determinan su experiencia a través de sus elecciones y respuestas. Pero Epicteto fue más allá de esta simple dicotomía. No decía simplemente, creo que controlo mi vida. Decía algo más preciso y más radical. Hay ciertas cosas que absolutamente no controlo y debo aceptar eso completamente, pero hay otras cosas que absolutamente sí controlo y debo ejercer ese control con toda mi fuerza. El principio central es simple de enunciar, pero requiere una vida de práctica para habitar. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Lo que depende de nosotros incluye nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones. Todo lo demás, el cuerpo, la propiedad, la reputación, los cargos, no está en nuestras manos. Lee esto demasiado rápido y suena a cliché. Suena a frase de calendario motivacional. Suena a algo que podrías asentir vagamente y olvidar antes de terminar el día. Pero considera lo que significa cuando lo aplicas con absoluta consistencia. El cuerpo no está en nuestras manos. Epicteto no decía esto como metáfora poética. Lo decía como un hombre cuya pierna había sido destruida por la voluntad arbitraria de otro.
Lo decía sabiendo exactamente lo que significaba, sabiendo que el cuerpo puede ser encadenado, torturado, mutilado, destruido, sin que tengamos ningún poder para impedirlo, sabiendo que toda la fuerza de voluntad del mundo no puede detener a un amo que decide romper tus huesos. Y lo que descubrió en ese momento de dolor extremo fue que incluso entonces, incluso cuando su carne era torturada, había un espacio interior que nadie podía tocar sin su permiso. No era un espacio físico, no era un refugio donde el dolor no llegara. El dolor llegaba con toda su intensidad, pero había algo más allá del dolor, observando el dolor, decidiendo qué hacer con el dolor. El espacio interpretativo. Este es el territorio que Epicteto reclamó como inviolable. El territorio donde se decide el significado de lo que ocurre. Epafrodito podía romper su pierna, pero no podía decidir qué significaba esa rotura para Epicteto. No podía obligarlo a sentirse humillado, aunque la situación objetivamente era humillante. No podía forzarlo a sentirse aterrorizado, aunque la situación objetivamente era aterradora. No podía destruirlo interiormente, aunque estaba destruyéndolo físicamente. Esa interpretación, ese significado, permanecía bajo control de Epicteto. Y él eligió, en el momento más extremo eligió, no interpretar el dolor como catástrofe, lo interpretó como información, como dato, como algo que estaba ocurriendo a un cuerpo que no era, en el análisis final, quien él realmente era. Esta distinción, la distinción entre el yo y el cuerpo, suena abstracta hasta que la necesitas. Suena a filosofía de salón hasta que te encuentras en una situación donde tu cuerpo está siendo sometido a algo que no elegiste y la única forma de sobrevivir interiormente intacto es recordar que tú no eres tu cuerpo. Eres quien habita el cuerpo. Eres quien observa al cuerpo. Eres quien decide qué significa lo que le ocurre al cuerpo. Epicteto forjó esta distinción no en la comodidad de una escuela filosófica, sino en el fuego del dolor extremo. Y por eso su filosofía tiene un peso que las filosofías de academia no pueden replicar. Había sido probada en las peores condiciones imaginables y había funcionado. La neurociencia del dolor ha confirmado algo que Epicteto intuía sin necesidad de escáneres cerebrales. La experiencia del dolor no es simplemente una señal que viaja del cuerpo al cerebro, no es un cable directo que transmite información objetiva. Es una construcción activa que involucra memoria, expectativa, contexto y significado. El cerebro no recibe el dolor, lo crea. Lo construye a partir de señales nerviosas, sí, pero también a partir de lo que recuerdas de dolores pasados, lo que anticipas del futuro, lo que crees que significa este dolor particular. Pacientes con lesiones idénticas reportan niveles de sufrimiento radicalmente diferentes, dependiendo del marco interpretativo que aplican. Un soldado herido en batalla puede reportar dolor mínimo, porque el contexto da a esa herida un significado de honor y supervivencia. El mismo soldado con la misma herida en un accidente doméstico puede reportar dolor insoportable, porque el contexto ofrece solo absurdo y mala suerte. La lesión física es idéntica. La experiencia del dolor es completamente diferente. El dolor como amenaza se experimenta diferente que el dolor como información. Cuando interpretas el dolor como señal de que algo terrible está ocurriéndote, el cerebro amplifica esa señal, libera más hormonas del estrés, activa respuestas de pánico que intensifican el sufrimiento. Cuando interpretas el dolor como simple dato sobre el estado del cuerpo, sin añadir la capa de catástrofe, el cerebro procesa la señal con menos amplificación. El dolor sigue presente, pero el sufrimiento añadido disminuye. El dolor con significado es más tolerable que el dolor sin sentido.
Los estudios sobre mujeres en parto muestran que quienes ven el dolor como parte de un proceso significativo hacia algo deseado, lo toleran mejor que quienes lo ven como sufrimiento impuesto sin propósito. Los estudios sobre atletas muestran que quienes interpretan el dolor del entrenamiento como señal de progreso lo experimentan con menos aversión que quienes lo interpretan como mero castigo corporal. Epicteto no eliminó su dolor. No estaba enseñando técnicas de anestesia mental. El hueso roto seguía siendo hueso roto. Los nervios seguían transmitiendo señales, pero cambió su relación con él. Cambió el marco interpretativo dentro del cual el dolor existía, y al hacerlo, demostró algo que pocas filosofías han sido capaces de demostrar tan visceralmente, que la fortaleza interior no es solo una idea bonita, no es solo poesía para tiempos tranquilos, es una tecnología que funciona bajo las condiciones más extremas imaginables. Pero la historia de Epicteto no termina en la celda. Si terminara ahí, sería solo la historia de un hombre que sobrevivió a algo terrible. Lo extraordinario es lo que vino después. Cuando finalmente obtuvo su libertad, por mecanismos que la historia no preserva claramente, Epicteto no buscó venganza, no buscó riqueza para compensar los años de privación, no buscó poder para nunca más ser sometido al poder de otro. Buscó algo completamente diferente: enseñar. Comenzó a dar clases de filosofía estoica, primero a pequeños grupos, luego, a medida que su reputación crecía, a audiencias cada vez mayores, y esas audiencias eran peculiares. No eran otros esclavos buscando consuelo, no eran pobres buscando explicación para su sufrimiento, eran los poderosos, senadores que manejaban el destino de provincias enteras, generales que comandaban legiones, aristócratas cuya riqueza excedía la de naciones. Y eventualmente, sus enseñanzas llegaron hasta el emperador Marco Aurelio, que citaba a Epicteto constantemente en sus meditaciones. El esclavo de pierna rota se había convertido en arquitecto de la voluntad imperial. El hombre que no había tenido poder sobre su propio cuerpo ahora moldeaba la mente del hombre más poderoso del mundo conocido. Hay algo profundamente significativo en esta inversión. No fue el poder externo lo que elevó a Epicteto, fue el poder interno que había desarrollado en la celda. Los poderosos del mundo venían a él no porque tuviera ejércitos o riquezas que ofrecer, sino porque tenía algo más valioso. Sabía cómo construir una fortaleza interior que nada externo podía derribar. Y ellos, con todos sus ejércitos y riquezas, no tenían eso. Estaban aterrados de perder lo que tenían. Epicteto, que había perdido todo, incluyendo la integridad de su cuerpo, no temía a nada, y lo que enseñaba no era complicado. Era simple hasta parecer trivial, hasta que intentabas aplicarlo y descubrías que esa simplicidad requería una transformación completa de cómo habitabas tu propia mente. Era como esas instrucciones que parecen obvias hasta que intentas seguirlas. Entonces descubres que lo obvio puede ser lo más difícil. La enseñanza central cabía en una frase. Ante cada evento pregúntate: ¿está esto entre las cosas que dependen de mí o entre las que no dependen de mí? Y si está entre las que no dependen de ti, ten preparada esta respuesta: no es asunto mío, no es asunto mío. 3 palabras, pero contenían una revolución completa en la forma de habitar la existencia. Imagina aplicar esto consistentemente durante un día. Alguien te insulta en la calle. La primera reacción habitual es sentirte ofendido, querer responder, rumiarlo durante horas. Pero espera, el insulto, como evento externo, no está bajo tu control. Ya ocurrió. No puedes desocurrirlo. Las palabras fueron dichas. ¿Qué sentido tiene invertir energía emocional en algo que ya pasó y que no tenías poder para prevenir? No es asunto mío. Tu reacción, en cambio, sí está bajo tu control. Puedes elegir la indignación
o puedes elegir la indiferencia serena. Puedes elegir rumiar o puedes elegir soltar. Y si vas a invertir tu limitada energía psíquica en algo, ¿no tendría más sentido invertirla en lo que efectivamente puedes controlar? Ahora imagina aplicar esto a algo más serio. Una enfermedad, una pérdida económica, una traición de alguien que considerabas amigo. El evento mismo, una vez ocurrido, no está bajo tu control. Ninguna cantidad de angustia lo revertirá, ninguna cantidad de rabia lo deshará. Pero tu respuesta, ¿cómo integras esto en la narrativa de tu vida? ¿Qué significado le asignas? ¿Cómo decides actuar a partir de aquí? Todo eso permanece enteramente bajo tu jurisdicción. No es asunto mío, no como evasión, no como indiferencia cruel hacia el mundo. No como pretexto para no actuar cuando la acción es posible, sino como economía de energía psíquica, como negativa a desperdiciar la fuerza interior en batallas que no pueden ganarse, como reserva de todo el poder disponible para la única batalla que sí puede ganarse, la batalla por la interpretación, por el significado, por la respuesta elegida. Hay una matemática invisible en esto. La mayoría de las personas desperdician cantidades enormes de energía mental en cosas que no pueden cambiar. Se angustian por el clima. Se enfurecen con políticos sobre los que no tienen influencia. Rumian conversaciones pasadas que ya no pueden modificarse. Temen futuros que probablemente no ocurrirán y que, si ocurrieran, no podrían prevenirse de todos modos. Esta hemorragia constante de energía psíquica los deja agotados para las cosas que sí podrían cambiar. Llegan a las decisiones reales, a las acciones que están genuinamente bajo su control, con los tanques vacíos. Y entonces fallan, no por falta de capacidad, sino por falta de energía. La energía se fue en batallas imaginarias contra molinos de viento. Epicteto proponía algo diferente. Un presupuesto estricto de la atención y la energía emocional. No inviertas en lo que no puedes controlar. Cero, ni una moneda de tu tesoro interior en aquello que no responde a tu voluntad. Reserva todo para lo que sí puedes controlar. Tus opiniones, tus impulsos, tus deseos, tus aversiones, tus interpretaciones, tus respuestas. Y cuando sigues este presupuesto, algo extraordinario ocurre. Llegas a los momentos de decisión real con reservas completas. Tienes energía para pensar con claridad. Tienes serenidad para elegir sabiamente. Tienes fuerza para actuar con determinación. No porque seas más capaz que otros, sino porque no has malgastado tu capacidad en fantasmas. Epicteto construyó su fortaleza interior sin rituales de amanecer egipcios, sin meditaciones de combate japonesas, sin oráculos griegos. No tuvo acceso a ninguna de estas herramientas. No tuvo acceso a nada excepto su propia mente operando bajo presión extrema. La construyó con pura ingeniería cognitiva, forjada en el fuego de una experiencia que habría destruido a la mayoría. Y precisamente porque fue forjada así, tenía una dureza que las filosofías más elaboradas no podían igualar. No había sido probada en condiciones de laboratorio, había sido probada en condiciones de tortura, y había funcionado. Hay un pasaje en sus discursos que siempre me ha parecido el más revelador de todos. Epicteto comparaba al filósofo con un atleta. Nadie se entrena para eventos que nunca ocurrirán. El atleta entrena para la competencia que viene. De la misma manera, decía Epicteto, debemos entrenarnos para las dificultades reales que enfrentaremos. Pero él añadía algo más. Decía que las dificultades mismas eran el entrenamiento, no algo que debíamos superar para luego poder entrenar en paz. Las dificultades eran el gimnasio. Cada insulto, cada pérdida, cada dolor era una oportunidad de fortalecer el músculo de la respuesta elegida. Evitar las dificultades era evitar el entrenamiento.
y quien evita el entrenamiento llega débil a la competencia real. Esto transformaba completamente la relación con el sufrimiento. No era algo a eliminar, era algo a usar. Cada golpe del mundo exterior era una repetición en el gimnasio de la fortaleza interior, y quien más golpes había recibido, si había sabido usarlos, era quien más fuerte se había vuelto. Epicteto había recibido más golpes que la mayoría, y los había usado todos, y el mensaje que dejó atraviesa los siglos con claridad absoluta. No importa dónde te encuentres, no importa qué te hayan quitado. No importa si estás en un palacio o en una celda, si tienes poder sobre legiones o no tienes poder sobre tu propio cuerpo. Mientras respires, conservas acceso a la única libertad que nadie puede arrebatarte, la libertad de decidir qué significan las cosas, la libertad de elegir tu respuesta, la libertad de construir, en cualquier circunstancia, la arquitectura interna que elijas. Esta libertad no depende de las circunstancias externas. De hecho, es más visible cuando las circunstancias externas son peores. En la comodidad es fácil creer que tu serenidad viene de fuera, del buen clima, del dinero en el banco, de la salud del cuerpo. En la celda, cuando todo eso ha sido removido, descubres que la serenidad puede venir de dentro y ese descubrimiento es más valioso que todo lo que perdiste. Epicteto lo descubrió con su pierna destrozada. Viktor Frankl lo redescubriría 2000 años después en Auschwitz, sin saber que estaba caminando el mismo territorio que el esclavo romano. Nelson Mandela lo redescubriría en Robben Island. La prisión, física o metafórica, resulta ser el laboratorio donde mejor se estudia la libertad interior, porque sólo cuando la libertad exterior ha sido completamente eliminada, puedes ver con claridad de qué está hecha realmente la libertad. Pero quizás estás pensando, esto funciona para situaciones extremas, para sobrevivir, para resistir, para cuando te han arrebatado todo y lo único que te queda es la mente. Pero yo no estoy en una celda, no me están torturando. Mi situación es mucho más ordinaria y quizás por eso más confusa. Yo quiero construir, no solo resistir. Quiero saber cómo aplicar estos principios no para sobrevivir al desastre, sino para crear algo mejor. Cada día, cada mañana, para convertirme en la persona que todavía no soy. No necesito aprender a soportar la tortura. Necesito aprender a forjar una voluntad que no tengo todavía. Esta es una objeción válida, y Epicteto tenía respuesta para ella. La fortaleza que se construye en crisis no es diferente en esencia de la fortaleza que se construye en calma. Los mismos principios aplican. La misma ingeniería funciona. La diferencia es que en crisis no tienes opción. O construyes o eres destruido. En calma, tienes que elegir construir cuando podrías simplemente flotar. Pero eso también puede verse como ventaja. Tienes tiempo, tienes espacio, puedes practicar sin que la competencia esté encima. Puedes fortalecer los músculos antes de que los necesites desesperadamente. Entonces, es momento de dejar la teoría y entrar en la práctica. Es momento de entender por qué las primeras horas del día eran consideradas sagradas por todas las tradiciones que hemos explorado. Los egipcios con sus rituales del Ka, Marco Aurelio con sus meditaciones matutinas, los samuráis con su mokuso. Todos convergían en el mismo punto. El amanecer como ventana de máxima plasticidad, como momento de programación antes de que el mundo intentara reprogramarte. ¿Y qué puedes hacer tú mañana, antes de que el sol termine de subir, para comenzar la reconstrucción de tu general interior? ¿Cómo puedes tomar los principios de Epicteto, forjados en tortura, y aplicarlos en la calma de tu mañana ordinaria, para construir algo extraordinario? Capítulo 6. Los decretos del amanecer. Cierra los ojos un momento.
Aunque estés escuchando esto en movimiento, permítete imaginar. Es mañana. Los primeros rayos de luz empiezan a filtrarse y tú despiertas. En ese instante exacto, en esos primeros segundos de conciencia, algo extraordinario está ocurriendo en tu cerebro. Las ondas cerebrales están transitando del sueño profundo hacia la vigilia. La corteza prefrontal, la parte de ti que planifica, decide y controla impulsos, está todavía medio dormida, y la mente está en un estado que los neurocientíficos llaman alta sugestionabilidad. Es una ventana estrecha, y lo que hagas en esa ventana tiene un impacto desproporcionado sobre las siguientes 16 horas. Los egipcios lo sabían. Por eso, el ritual del Ka se realizaba antes de que la luz tocara las piedras del templo. Marco Aurelio lo sabía. Por eso sus primeros pensamientos del día eran instrucciones deliberadas para sí mismo. Los samuráis lo sabían. Por eso el mokuso precedía cualquier acción. Todas estas tradiciones convergían en el mismo punto. El amanecer no es solo el comienzo del día, es el momento de máxima plasticidad mental. Y desperdiciarlo en revisar notificaciones del teléfono es como usar un bisturí de diamante para abrir latas. Lo que vas a aprender ahora no es un ritual que debas copiar exactamente. Es un principio que puedes adaptar a tu vida, a tus circunstancias, a quien necesitas convertirte. El principio es este. Antes de que el mundo te diga quién debes ser hoy, tú te lo dices primero. Y lo dices de una manera que tu mente no pueda rechazar fácilmente. Hay 3 elementos que las tradiciones antiguas compartían y que la ciencia moderna ha validado independientemente. El primero es la separación. El ritual de amanecer requiere un espacio o un momento que se sienta diferente del resto del día. Los egipcios usaban cámaras especiales. Los samuráis usaban el dojo. Tú puedes usar algo tan simple como sentarte en un lugar específico que solo uses para esto. El cerebro necesita señales contextuales para entrar en estados específicos. Crear un espacio sagrado, aunque sea una silla junto a la ventana, le dice a tu sistema nervioso: lo que viene ahora es diferente. El segundo es la limpieza. Antes de instalar el nuevo programa, debes despejar el ruido. Los samuráis llamaban a esto el espejo del agua quieta. No necesitas meditar durante 1 hora. Unos minutos de respiración lenta, de observar los pensamientos sin engancharte en ellos, son suficientes para crear el lienzo en blanco que necesitas. Si comienzas la programación del día mientras tu mente todavía procesa las ansiedades de ayer, el mensaje se diluye. Primero, silencio, aunque sea breve. El tercero es la declaración, no el deseo, no la esperanza, la declaración. Y aquí es donde la mayoría falla, porque confunden afirmar con suplicar. Observa la diferencia. Ojalá hoy pueda mantener la calma bajo presión. Eso es suplicar. Estás posicionándote como alguien que probablemente fallará y que espera que alguna fuerza externa le conceda el éxito. Hoy mantengo la calma bajo presión, porque esa es mi naturaleza. Eso es declarar. Estás posicionándote como alguien que ya es lo que necesita ser y que simplemente está recordándoselo antes de salir al mundo. La diferencia no es semántica, es neurológica. Cuando declaras desde la identidad, activas circuitos diferentes que cuando pides desde la carencia. El faraón no suplicaba poder. Se lo recordaba. Marco Aurelio no esperaba ser paciente, se lo ordenaba. Hay un cuarto elemento que rara vez se menciona, pero que las tradiciones más sofisticadas incluían: la anticipación del obstáculo. No basta con declarar quién serás en condiciones ideales. Debes anticipar el momento exacto en que esa declaración será puesta a prueba.
Si declaras que hoy mantendrás la calma, visualiza el instante donde alguien te interrumpirá bruscamente. Visualiza tu reacción habitual, la que quieres cambiar, y luego visualiza, con detalle sensorial, la respuesta que elegirás en su lugar. Siente cómo se mantiene tu respiración estable. Nota cómo tu voz permanece baja y firme. Experimenta la sensación de victoria silenciosa cuando eliges en lugar de reaccionar. Marco Aurelio hacía esto cada noche y cada mañana. Los samuráis visualizaban los cortes que darían y recibirían. Los estoicos anticipaban las ofensas que encontrarían. No visualizaban para evitar el obstáculo, visualizaban para haberlo ya atravesado cuando llegara. Y aquí está el último componente, la repetición. Esto no funciona si lo haces una vez y esperas transformación instantánea. La arquitectura interna se construye piedra por piedra, día tras día. Cada amanecer añade una capa a la fortaleza, y cada capa hace que la siguiente sea más fácil de colocar. Los primeros días sentirás que estás fingiendo, que las declaraciones son vacías, que no eres quien dices ser. Eso es normal, es exactamente lo que debe sentirse al principio, porque estás construyendo circuitos neuronales que todavía no existen. Estás excavando canales por donde el agua de tu atención eventualmente fluirá sin esfuerzo. Pero si persistes, algo cambia. Las declaraciones dejan de sentirse como actuación y empiezan a sentirse como recordatorio. Y eventualmente dejan de sentirse como recordatorio y empiezan a sentirse simplemente como verdad. Así es como el faraón se convertía en Dios cada amanecer. Así es como el emperador mantenía su cordura en medio del caos. Así es como el guerrero entraba en combate sin temor. Y así es como tú puedes comenzar a construir mañana mismo el general interior que has estado buscando sin saber cómo nombrarlo. Pero hay una prueba final, una que no ocurre en la calma del amanecer, sino en el fuego de la crisis, cuando todo lo preparado es puesto a examen. Cuando descubres si la fortaleza que construiste es real o era solo ilusión. Para esto, debemos regresar una última vez al campo de batalla y escuchar lo que un comandante espartano le dijo a sus hombres la noche antes de la última mañana de sus vidas. Capítulo 7. El general interior. La noche antes de las Termópilas, Leónidas reunió a sus 300 espartanos. Lo que les dijo no fue registrado por ningún historiador. Pero lo que sabemos de la tradición espartana nos permite reconstruir algo de lo que pudo haber ocurrido en esas horas finales. Los espartanos tenían un concepto que llamaban eutanasia, pero que significaba algo completamente diferente de lo que esa palabra evoca hoy. Para ellos, eutanasia era la buena muerte, y la buena muerte no era la muerte sin dolor, era la muerte con propósito. La muerte que afirmaba quién eras en lugar de negarlo. Leónidas y sus hombres sabían que iban a morir. Los números eran imposibles. El desfiladero retrasaría a los persas, daría tiempo a Grecia para organizar su defensa, pero no había plan de escape. No había esperanza de victoria personal. Solo había la certeza de la muerte y la elección de cómo encontrarla. Y aquí es donde la arquitectura interna enfrenta su examen final. Todo lo que hemos explorado, los rituales del amanecer, las meditaciones nocturnas, las visualizaciones de combate, las declaraciones de identidad, todo esto se reducía a un solo momento. El momento donde el miedo tiene razones objetivas para dominar y sin embargo no lo hace. Los espartanos pasaron esa noche en lo que las fuentes llaman preparación ritual. Cepillaron sus cabellos, gesto que para ellos simbolizaba la preparación para la muerte gloriosa. Realizaron sacrificios. Y probablemente, aunque ningún texto lo confirma explícitamente, ejecutaron alguna versión de la práctica que hemos visto en los samuráis. Murieron esa noche en sus mentes,
para no tener que temer la muerte que llegaría con el amanecer. Cuando Jerjes envió emisarios exigiendo que entregaran las armas, la respuesta de Leónidas fue de una brevedad que solo puede venir de una certeza absoluta. Ven a buscarlas. 2 palabras. Pero en esas 2 palabras había siglos de entrenamiento mental, generaciones de rituales de construcción del guerrero interior, una arquitectura tan sólida que ni la perspectiva de extinción podía hacerla temblar. Y cuando finalmente llegó la batalla, los testimonios persas que sobrevivieron hablaban de algo que no podían explicar. No era solo la habilidad marcial de los espartanos, era algo en sus rostros, una ausencia de lo que debería haber estado allí, una calma donde debería haber habido terror. Lo que estaban viendo era el resultado de la ingeniería interior llevada a su máxima expresión. Hombres que habían construido dentro de sí mismos una fortaleza tan completa que el mundo exterior, incluso en su manifestación más aterradora, no podía penetrarla. Pero aquí está lo que debemos entender. Leónidas y sus espartanos no fueron capaces de esto porque nacieron diferentes. Fueron capaces porque habían practicado toda su vida, cada mañana, cada noche, cada entrenamiento, cada ritual, cada declaración de identidad que pronunciaron desde niños había añadido una piedra a esa fortaleza. Y cuando llegó el momento de probarla, la fortaleza sostuvo: esto es lo que te estoy ofreciendo. No la promesa de convertirte instantáneamente en un guerrero espartano o un emperador romano, sino el plano, el método, la arquitectura, piedra por piedra, día por día, amanecer por amanecer. Lo que construyas dependerá de tu persistencia. Los materiales ya los tienes. El terreno es tu propia mente, y el arquitecto, si decides aceptar ese rol, eres tú. No hay secretos ocultos por élites, no hay magia prohibida. Hay principios que funcionan, que han funcionado durante milenios, que la ciencia moderna confirma con sorpresa, pero que los antiguos conocían por experiencia directa. La pregunta no es si estos principios funcionan. La pregunta es si estás dispuesto a aplicarlos, no una vez, no cuando te sientas inspirado. Cada día, hasta que dejen de ser práctica y se conviertan en naturaleza, hasta que el general interior despierte y tome el mando que siempre fue suyo, el legado del arquitecto. Si has llegado hasta aquí, ya no eres quien eras cuando comenzaste a escuchar. No porque te hayan ocurrido cosas mágicas en la última hora, sino porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que la fortaleza interior no es un don que algunos reciben y otros no. Es una construcción, una arquitectura, una ingeniería que puede aprenderse y ejecutarse. Sabes que los faraones, los emperadores, los guerreros y los sabios no eran diferentes de ti en esencia, eran diferentes en práctica. Habían dedicado tiempo y repetición a moldear el espacio entre sus oídos hasta convertirlo en algo que el mundo exterior no podía derrumbar. Y sabes, aunque quizás todavía no lo sientas completamente, que tú tienes acceso a las mismas herramientas que ellos usaron. La pregunta es, ¿qué harás mañana al despertar? La pregunta es, si el espejo te verá pasar de largo hacia el teléfono o si te detendrás, aunque sea un minuto, aunque sea para pronunciar una sola declaración con voz de piedra. Esa declaración será la primera piedra de tu fortaleza, y cada mañana que la repitas, la fortaleza crecerá, hasta que un día, y ese día llegará antes de lo que imaginas, descubrirás que el general interior ya no necesita ser invocado. Simplemente está ahí, respondiendo antes de que tú tengas que decidir, sosteniendo cuando el mundo intenta derribar, eligiendo cuando la reacción automática querría tomar el control. Este es el legado de los arquitectos del poder, y ahora es tu herencia.
No compartas esto con quien no esté preparado para escucharlo. No porque sea secreto, sino porque el conocimiento sin práctica es peso muerto. Y muchos preferirán el peso muerto a la disciplina de construir. Pero si conoces a alguien que está buscando, que siente esa grieta en el centro del pecho, que sabe que debería ser capaz de más, entonces comparte. Porque este conocimiento no pierde poder al extenderse. Al contrario, cada constructor que se une a la tradición la fortalece. Suscríbete a Archivos Vedados, no como espectador, como iniciado. Hay más manuscritos por revelar, más grimorios por abrir, más arquitectura por aprender. El general interior ha despertado. Ahora, a construir.